Maestros, buenas noches. Miren, este es el video 520 y como se titula este video, déjenme bajarle un poquito aquí. Como se titula este video, bueno, no se ve por la luz. Vamos a ver si sí. Dice consideraciones para el diseño de la planeación didáctica. Consideraciones para el diseño de la planeación didáctica. Bueno, quiero decirles que este título lo saqué de un documento que publica Profelandia el 18 de septiembre. El 18 de septiembre publica Profelandia es esta nota en Twitter, y esta nota se titula pues consideraciones para el diseño de la planeación didáctica. Fíjense, es interesante esta nota porque se las comparto, porque no han llegado las orientaciones para la sesión de Consejo Técnico Ordinaria del 29 de septiembre. No han llegado las orientaciones, ya se tardaron. Por lo regular estaban llegando 15 días antes de la sesión. O sea, debieron de haber llegado como el viernes 15 en la noche o el sábado 16. Debieron de haber llegado como el viernes 15 o el sábado 16 o bien el domingo 17. Pero pues no llegaron. Entonces se están tardando porque va a llegar la información sobre cómo evaluar los logros de los alumnos, cómo evaluarlos ahora con la nueva escuela mexicana, y ya con el plan de estudios 2022, cómo evaluarlos. Va a llegar las normas del control escolar para la inscripción, acreditación, promoción, regulación, bueno, y todo lo que implica las normas de control escolar. Entonces, son dos documentos que seguramente nos van a llegar. Entonces nos dice Sergio Martínez Dunstan. Ustedes buscan Sergio Martínez Dunstan en Twitter y bueno, se van a encontrar con esta información. Y se pregunta él, ¿el plan y los programas de estudio son obligatorios? A ver, maestros, ahí van las preguntas importantes. ¿El plan y los programas de estudio son obligatorios? ¿Los programas de estudio son los programas sintéticos? ¿Los contenidos nacionales se establecen en los programas sintéticos? Bueno, si la respuesta a estas preguntas fuera afirmativa, como lo es, luego entonces el desarrollo de los contenidos, así como los respectivos procesos de desarrollo de aprendizaje o PDAs, todos ellos aluden pues al máximo deber curricular a tomar en cuenta en el trabajo docente. O sea, que si el plan y los programas de estudio son obligatorios, pues sí. Los programas de estudio son los programas sintéticos, sí. Los contenidos nacionales son los que se establecen en los programas sintéticos, sí. Entonces, el desarrollo de los contenidos y los PDAs, ese va a ser el máximo deber curricular a tomar en cuenta en el trabajo docente. Adaptar los que a juicio del profesor crea conveniente y o incorporar aquellos de acuerdo con su experiencia y el contexto socioeducativo resulta necesario para los estudiantes. Pero miren aquí, pues Sergio Dunstan, Martínez Dunstan, nos da una buena pauta. Dice, ¿qué tal si tomara en cuenta solamente los contenidos del programa sintético en mi planeación didáctica de octubre? Porque vamos a presentar
la planeación didáctica de septiembre en ese consejo técnico. Bueno, ya la tenemos, la planeación didáctica de septiembre, es la que se está llevando a cabo, pero dice, ¿qué tal si se tomara en cuenta solamente los contenidos del programa sintético en mi planeación didáctica de octubre? Y si solo para este fin y durante ese periodo en octubre dejo de lado el programa analítico, fíjense, dejo de lado el programa analítico y al final nos va a dar la respuesta por qué. Es un buen momento, es un buen momento para poner atención en lo que sigue. Hay que profundizar en el análisis del programa sintético y seleccionar los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDAs, que se trabajarán en el siguiente mes, o sea, ya en octubre. Porque no recuerda, o si recordamos nosotros en la sesión 4 de la fase intensiva de agosto, que fue pues el jueves, la sesión 4 de la fase intensiva de agosto fue el jueves, en esa semana de taller intensivo. Bueno, en esa sesión 4 de la fase intensiva de agosto, se debió avanzar en la planeación didáctica al inicio del ciclo escolar, por grado, por campo formativo y disciplina, según fuera primaria o secundaria. Entonces se debió de haber avanzado en esa fase en la planeación didáctica para el inicio del ciclo escolar, por grado, esa planeación didáctica por grado, por campo formativo y disciplina, ya fuera para primaria o secundaria. Entonces, también se retomaron en cuenta los ejercicios que se elaboraron en julio. En el mes de julio, en la semana intensiva, se elaboraron los ejercicios pues sobre el programa analítico y el esbozo de una planeación didáctica. Nos sigue diciendo que todo esto es con la finalidad de evidenciar, el vínculo, cuál es la relación entre el programa sintético, el programa analítico, las estrategias didácticas, la evaluación formativa y los libros de texto gratuito. Maestros, este punto es interesante. Hay que evidenciar cuál es el vínculo entre el programa sintético, el programa analítico, las estrategias didácticas, la evaluación formativa y los libros de texto. En otras palabras, las y los maestros proyectaron, ahora para el mes de septiembre, proyectaron la metodología de enseñanza y la forma de llevarla a la práctica para lograr los aprendizajes de sus alumnos. Y lo que tienen que aprender está escrito en los programas de estudio. Maestros, lo que los alumnos deben de aprender por obligación es lo que está escrito en los programas de estudio, que son los programas sintéticos, bueno, y no los programas analíticos. Hay una buena reflexión aquí. Aparte de esto, nos dice de que lo que tienen que aprender es lo que está en los programas de estudio. Aparte de esto, pues aclara que en los programas sintéticos se dispusieron los contenidos nacionales obligatorios, separados por campos formativos, por fase, por grados o por asignatura. Repito, en los programas sintéticos se dispusieron los contenidos nacionales obligatorios, separados por campos formativos, fases, grados o asignaturas. Si a usted le pregunta, o si usted pregunta que si es obligación trabajar todos los contenidos del programa sintético, le van a decir que sí, Entonces nos dice que esto pues es similar, pues fue similar para el caso del programa analítico. Bueno, el conjunto total de contenidos y PDAs por campo formativo, fase, grado o asignatura de los programas sintéticos y los programas analíticos pasarán por el tamiz, o sea, por una prueba
de la secuenciación y temporalidad. Y para pasar por esa prueba de secuenciación y temporalidad, pues nos dice que hay ciertos elementos, lo que hace falta, que hacen falta al plan de estudios, pues para que se dé esa secuenciación y temporalidad. Nos dice aparte, que entre esos puntos, bueno, el plan de estudios de la organización, fíjense, la organización, de los tiempos, grados, fases y niveles de la malla curricular que estaban en la versión del plan de estudios, la de enero, del 2022, en esa versión del plan de estudios de enero del 2022, pues decía o refería que la formación escolar de las niñas, niños y adolescentes de los o las otra vez, nos decía que la formación escolar de las niñas, niños y adolescentes de los o a los 15 años de edad se cursaría a lo largo de 13 grados distribuidos en 4 niveles educativos, que era inicial, preescolar, primaria y secundaria, y que a su vez se han dividido en 6 fases, fase 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la formación escolar de las niñas y de los niños, de acuerdo al plan de estudios de enero del 2022, debería de ser de 13 grados, de 13 años, de 13 años. Perdón, sí, de 13 grados, uno de inicial, 3, a ver, 3 de preescolar, 6 de primaria, son 9, y 3 de secundaria son 12. Entonces aquí dice que de 13 grados, entonces nos queda un año de inicial, un año de educación inicial. Cada una de estas fases tiene una jornada mínima diaria. Está hablando de las fases 2, 3, 4, 5 y 6. En la fase inicial es de 7 horas. Hablando de las jornadas diarias, la fase inicial son 7 horas. La fase de preescolar son 3 horas. Para primaria son 4 horas y media y para secundaria son 7 horas. Eso decía en el plan de estudios de enero de 2022. Se contaba con 1.400 horas lectivas anuales como mínimo en educación inicial, y secundaria 600 horas, en educación preescolar y 900 horas en primaria. Bueno, aquí están 1.400 horas lectivas anuales para inicial y para secundaria, 600 horas en educación preescolar y 900 horas en primaria como horas lectivas, horas de clase. Aparte, las horas lectivas contemplaban en periodos lectivos anuales y semanales por fase en jornada regular. Por ejemplo, fíjense, las horas lectivas se contemplaban en periodos lectivos anuales y semanales por fase en jornada regular. Por ejemplo, en preescolar, al lenguaje se presupuestó dedicarle un poco más de tiempo en comparación con el resto de los campos formativos. En primaria, todos los campos formativos contaban con el mismo peso específico estimado en minutos de 5 y un máximo de 6. En un mínimo de 5 y un máximo de 6.5 horas por semana. Y en secundaria, los docentes que estaban contratados por asignatura, bueno, ellos conservarían la jornada laboral que han tenido hasta ahora. Eso se planteaba en el plan de estudios de enero del 2022. Y dice Dunstan, Sergio Martínez Dunstan dice: desconozco los motivos por los cuales se dejaron fuera, fíjense, se dejaron fuera lo relacionado con las horas lectivas de la versión final del plan y los programas de estudio. En el plan y los programas de estudio, en el nuevo, en el publicado el 8 de agosto del 2023, se dejaron fuera lo relacionado con las horas lectivas de la versión final en la versión final del plan y los programas de estudio. Se dejaron fuera lo relacionado a las horas lectivas para iniciar preescolar, primaria y secundaria.
nos dice también que de esta manera no tendría cabida los contenidos y los PDA definidos por las y los docentes en los programas analíticos. Maestros, esto es muy importante. Si se dejaron fuera en el plan de estudios publicado, si se dejaron fuera las horas lectivas, entonces no tienen cabida los contenidos y PDAs definidos por las y los docentes en los programas analíticos. Y esto no es un asunto menor, sino de la mayor relevancia. Y aquí viene lo importante. Otro aspecto importante está relacionado con las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regulación y certificación de los educandos de la educación básica emitidas mediante el acuerdo 110319. 110319 es el que se refiere a las últimas normas de control escolar que son de abril del 2019, maestros. En abril del 2019 se publicaron las últimas normas de control escolar. Eso es lo que nos está diciendo. Y en esas normas, esas normas del 11 de marzo, esas normas del acuerdo 110319 se contraponen a ciertas disposiciones del plan de estudios 2022. Por ejemplo, ahí va. Y por esas razones que él nos está dando, se debe de publicar otro acuerdo, otras normas de control escolar o otras normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regulación y certificación. Bueno, se deben publicar otras nuevas. ¿Por qué? Porque las últimas del 110319, que son las últimas normas de control escolar, se contraponen a ciertas disposiciones del plan de estudios 2022. ¿Y cuáles son? Ahí va. Número 1, los campos formativos. En lugar de las asignaturas, entonces hay que suponer que serán evaluados y motivo de calificación en las boletas. Los campos formativos hay que suponer que se harán evaluados y motivo de calificaciones en las boletas o cuadernillos de evaluación o cómo le habrán de llamarle. Y el maestro debe de transitar de la evaluación de los proyectos a la calificación de los campos formativos. O sea, el maestro en la evaluación formativa tiene que evaluar los logros de los procesos de desarrollo de aprendizaje y luego dar una calificación, pero entonces a falta de asignaturas, entonces se supone que serán evaluados los campos formativos. Número 2, la unidad curricular, bueno, lo representan los contenidos y para la enseñanza. Y a ver otra vez, la unidad curricular básica, lo representan a esa unidad curricular básica los contenidos y para la enseñanza son los procesos de desarrollo de aprendizaje. Entonces aquí hay los campos formativos y las unidades curriculares, que es en lo que se tiene que poner atención. Número 3, los periodos de evaluación. ¿Cuántos y cuáles van a ser los periodos de evaluación de acuerdo a la filosofía del marco curricular? ¿Cuántos y cuáles van a ser los periodos de evaluación de acuerdo a la filosofía del marco curricular? Nos están pidiendo planeaciones didácticas por mes. Y en septiembre seguramente nos van a pedir que avancemos a la planeación didáctica de octubre. Y en octubre van a pedir que avancemos a la planeación didáctica de noviembre. Y en noviembre van a pedir que avancemos a la planeación didáctica, no sé si de diciembre y de enero. Entonces, pues hay que ponerle atención a cuáles van a ser los periodos de evaluación. Si van a seguir siendo 3, como los periodos de evaluación en noviembre, marzo y junio, bueno, habrá que ponerle atención cuáles son los periodos de evaluación que sean apropiados en la filosofía del marco curricular. Número 4, los resultados de evaluación y la escala de calificaciones. Por ejemplo, en preescolar, mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje de los alumnos, y en primaria y secundaria, las calificaciones numéricas
de una escala de 5 a 10. Bueno, ¿sería eso lo adecuado? ¿O qué modificaciones habrá que esperar? Bueno, eso hay que esperarlo a que salgan las nuevas normas de control escolar y otro acuerdo que elimine el acuerdo 110319. Número 5, la acreditación en preescolar, así como en los dos primeros grados de primaria, se va a llevar a cabo o se llevará a cabo con el solo hecho de haber cursado. La promoción de un grado a otro continuaría, se extendería para todos, se eliminará. Bueno, acuérdense que para la acreditación en preescolar, bueno, bastaba en los primeros dos grados y en los primeros dos grados de primaria, bastaba por haber cursado simplemente el grado, por haber cursado simplemente el grado. Y de tercero de primaria en adelante, bueno, ahí la promoción, vamos a ver si se mantiene como estaba o se va a extender la promoción para todos los grados con el simple hecho de haber cursado. Número 6, el criterio de asistencia para el resto de los grados. Para tercero a sexto, el criterio de asistencia para el resto de los grados. Hay que mantenerlo o de plano erradicarlo, lo de lo de la asistencia, el criterio de asistencia para el resto de los grados, hay que mantenerlo de plano erradicarlo. Habrá que esperar el acuerdo que sustituya a la aún vigente el 110319. Maestros, hay que esperar otro acuerdo que sustituya al 110319 porque si no, no va a coincidir aquel acuerdo con lo que se está trabajando en el plan de estudios del 2022, el publicado, el acuerdo 080823. Nos dice que las indefiniciones o contravenciones señaladas en el párrafo anterior, hablando del criterio de asistencia para el resto de los grados, dice, repercuten directamente en el diseño y ejecución de la planeación didáctica, así como en la evaluación de los aprendizajes de sus alumnos. Hay que actuar en consecuencia, entonces hay que asumir, eso nos dice él, que en tanto la SEP no aclare, será recomendable que las y los docentes asuman la premisa oficial. A ver, ahí va. ¿Cuál es la premisa oficial? Déjenme saludar aquí nada más. Mira, a Mague Sandoval, saludos, dice Mague Sandoval, hola, profe Polo, aquí estoy muy atenta a la información. Gracias, Mague Sandoval, saludos, qué bueno que estás conectada. Mira, Mague Sandoval, lo que hay que tener cuidado o lo que hay que esperar. Nos pide que mientras no se dé información, mientras no se aclaren todas las dudas, los maestros deben de asumir la premisa oficial. ¿Cuál es la premisa oficial? Maestros, esta es la premisa oficial. Dice, los programas de estudio igual a programas sintéticos, ¿de acuerdo? Los programas de estudio son obligatorios, los programas de estudio son obligatorios, los contenidos de los programas sintéticos son obligatorios, por eso dice, hay que asumir la premisa oficial. ¿Cuál es la premisa oficial? El programa de estudio es igual a programas sintéticos. Eso es lo que hay a nivel nacional, la oferta a nivel nacional. Convendría olvidarse de los programas analíticos por el momento. Si no se aclara nada, convendría olvidarse de los programas analíticos por el momento. Pues ¿de qué sirvió entonces desde la cuarta sesión de Consejo Técnico Ordinaria hasta la octava? Entonces, ¿de qué sirvieron esos consejos técnicos en el ciclo escolar anterior? Bueno, entonces nos dice, convendría olvidarse de los programas analíticos por el momento y concentrarse en la enseñanza de los contenidos nacionales desglosados por campo formativo, fase, grados o asignatura, como están los programas sintéticos. Dice, los programas sintéticos, sus contenidos y PDAs, maestros, los programas sintéticos, sus contenidos y sus PDAs
sus procesos de desarrollo y aprendizaje son obligatorios, mientras que en contraparte, los programas analíticos no son obligatorios necesariamente, no son obligatorios necesariamente. Los, 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 los programas analíticos, bueno, pues ni sus contenidos ni sus PDA, esos no son obligatorios, pero los que sí son obligatorios son los programas sintéticos, sus contenidos y sus PDAs. Del plan de estudio se derivan los programas de estudio. Del plan de estudio 2022 se derivan los programas de estudio, los programas sintéticos. Los programas de estudio son los programas sintéticos. Los programas de estudio son los programas sintéticos. Los libros de texto gratuito, maestros, los libros de texto gratuito que ya se repartieron en 31 estados, los libros de texto gratuito están apegados a los programas sintéticos, pero no a los programas analíticos. Entonces hay que identificar con toda claridad la relación entre los programas sintéticos con los libros de texto gratuitos. ¿Cuál es la relación de los programas sintéticos con los libros de texto? Bueno, hay que identificar los contenidos y PDAs asociados a los diversos proyectos de escuela, aula y comunidad. Los contenidos y PDAs de los programas analíticos no están incluidos en los libros de texto gratuito. Si acaso y de manera general, solo aquellos contenidos y PDAs nacionales contextualizados, pues esos sí pudieran estar, pero en general, los contenidos locales y regionales, pero en general los contenidos y PDAs de los programas analíticos que elaboraron los maestros por campo formativo desde la cuarta sesión, que fue, creo que fue desde febrero, desde la cuarta sesión a la octava sesión, bueno, esos contenidos de esos programas analíticos y de esos PDA no están relacionados con los libros de texto gratuito. Bueno, hay que identificar los contenidos y PDA asociados a los diversos proyectos de aula, escuela y comunidad. Los contenidos y PDA de los programas analíticos no están incluidos en los libros de texto gratuitos. Muy bien, entonces, maestro dice que los contenidos locales y regionales que usted agregó en su programa analítico, que nos pidieron que los agregáramos, por todos los docentes en el ejercicio de su autonomía profesional, bueno, esos contenidos locales regionales requerirán sus propios materiales educativos o materiales de estudio, porque no están relacionados o no vienen, pues cada maestro hizo los contenidos locales o regionales y en su programa analítico, y esos no están en los contenidos sintéticos del programa sintético y no están de alguna manera contemplados en los proyectos de los libros de texto, en los escenarios aula escolar y o comunitario. En síntesis, ya para terminar, nos dice que la estimación de las horas lectivas anuales y por semana, así como las normas generales de evaluación, serían de gran ayuda para el proceso de secuenciación y temporalidad. Que esta secuenciación y temporalidad, bueno, pues no viene en el plan de estudios 2022, en el plan de estudios de enero 2022 no viene, pero nos dice que las horas lectivas anuales y por semana, así como las normas generales de evaluación, van a ser de gran ayuda para el proceso de secuenciación y temporalidad. En el diseño de la planeación didáctica, maestros, pues hay que esperar a que publiquen otro acuerdo que tumbe al acuerdo 110319, porque no va a coincidir aquel acuerdo del 110319, no va a coincidir pues con lo que se nos está pidiendo a los maestros de educación básica. Un saludo para todos, pues les dejo este material. Saludos a los que se están conectando. Déjenme ver por aquí quienes están conectados.
gracias por ver este video. Pues sí les pido que lo compartan, porque pues este video se titula Consideraciones para el diseño de la planeación didáctica. Consideraciones para el diseño de la planeación didáctica. Y bueno, esto es importante, pues que lo para el diseño de la planeación, que lo conozcamos. Entonces, pues un saludo a los que están por aquí viendo. Buen día, Lucy, saludos. Juliana López Quintero, saludos hasta Puebla. ¿Cómo están por allá? Pepe Morales, Maguel Sandoval, Isidro Barajas Martínez y Lucy Mendoza Robles. Un saludo para todos, y que tengan muy buenas noches, Maguel Sandoval, saludos y gracias por el comentario. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en el siguiente video, maestros. Nos vemos en el siguiente video.